1989. Un hombre en Colombia ganaba más dinero en un día que lo que Apple facturaba en un mes. 70 millones de dólares. Cada 24 horas. Mientras el mundo celebraba el fin de la Guerra Fría, en las calles de Medellín se libraba otra guerra. Una que el dinero alimentaba con tanta eficiencia que los bancos colapsaban por el peso físico del efectivo. No era un narcotraficante. Era el arquitecto de la máquina de generar riqueza más brutal y perfecta que el crimen organizado había visto jamás. Imagina una ciudad donde los billetes se apilaban en bodegas porque no cabían en los bancos, donde se perdían 1.000 millones de dólares al año simplemente porque las ratas se comían el papel moneda escondido en paredes y sótanos, donde un sicario ganaba en una semana lo que un cirujano ganaba en 10 años. Esa ciudad existió, y no fue ficción. Fue la consecuencia de un sistema tan eficiente que los expertos en finanzas corporativas todavía lo estudian en universidades de negocios. Porque Pablo Escobar no solo construyó un imperio criminal, construyó una corporación multinacional más rentable que cualquier empresa legal del planeta. Pero hay algo que nadie te ha contado, algo que los documentales omiten y que los libros apenas mencionan. No fue la cocaína lo que hizo rico a Pablo, fue la logística. Fue la visión de entender que el verdadero poder no estaba en producir la droga, sino en controlar cada milímetro de la cadena. Desde el campesino que cultivaba la hoja de coca hasta el banquero en Miami que blanqueaba los millones. Un monopolio tan absoluto que cuando intentaron detenerlo, descubrieron que habían estado peleando contra un fantasma que ya controlaba el tablero completo. La pregunta no es cómo un niño de barrio pobre llegó a ser el hombre más rico de Colombia. La pregunta es cómo alguien construyó un imperio tan sólido que sobrevivió a su propia muerte. Porque cuando Pablo cayó en ese tejado de Medellín en 1993, el mundo respiró aliviado. El monstruo estaba muerto, pero las rutas seguían funcionando. El dinero seguía fluyendo. Los métodos se habían perfeccionado. Y otros tomaron su lugar con su manual bajo el brazo. No murió un hombre. Evolucionó un sistema. Esta es la historia de cómo se construye un imperio más rico que Apple, de cómo 70 millones de dólares diarios no son suficientes cuando tu ambición no tiene techo, de cómo un contrabandista de cigarrillos se convirtió en el criminal más buscado del planeta y al mismo tiempo en el Robin Hood de millones de colombianos, de cómo la línea entre héroe y villano se difuminó tanto que todavía hoy, 3 décadas después, hay quien pone flores en su tumba. Porque Pablo Escobar no solo vendió cocaína, vendió una idea, y esa idea nunca murió. 1976. Pablo Escobar tiene 27 años y un problema que la mayoría de narcotraficantes nunca enfrentan. Está ganando demasiado dinero demasiado rápido. No es un problema de ambición, es un problema de física. Literalmente no tiene dónde guardar los billetes, los bancos hacen preguntas, las cajas fuertes se llenan, y enterrar millones en fincas tiene un límite cuando las ratas se comen el papel moneda. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Ese problema de almacenamiento lo obligó a hacer algo que cambiaría la historia del narcotráfico para siempre. Lo obligó a pensar como empresario, no como criminal. Piensa en esto con cuidado. En 1976, la cocaína en Estados Unidos cuesta $100 el gramo. 1 kilo son 1.000 gramos. Haz la matemática. $100.000 por kilo en Miami. El costo de producción en Colombia, $2.000. Margen de ganancia, 1.900%. Pero hay un problema. Un problema enorme que todos los narcotraficantes de la época enfrentaban. ¿Cómo mover la mercancía desde Colombia hasta Estados Unidos sin que la DEA, la CIA o la policía local te atrapen en el camino? La mayoría enviaba 5 o 10 kilos a la vez. Vuelos comerciales, pasajeros con maletas modificadas, métodos primitivos. Pablo vio esos métodos y pensó, esto es ridículo. Ahora imagina la escena. Pablo está sentado en su oficina improvisada en Medellín. Tiene un mapa de Colombia en la pared, otro de Estados Unidos, y está trazando líneas con un marcador rojo. No está planeando un envío, está diseñando un sistema que pueda mover 100 kilos, luego 500, luego toneladas. Porque Pablo entendió algo que sus competidores no.
El verdadero negocio no era producir cocaína, era la logística. Quien controlara las rutas, controlaba el mercado. Y quien controlara el mercado, controlaba los precios. Era monopolio básico. Solo que en lugar de petróleo o acero, el producto era polvo blanco. Y aquí es donde todo comienza a escalar. Pablo no contrata pilotos, compra aviones, Cessnas pequeñas al principio, luego jets privados. Construye pistas clandestinas en la selva colombiana, pistas que no aparecen en ningún mapa, pistas que pueden acomodar aviones comerciales completos. Contrata ingenieros para diseñarlas, paga a campesinos locales para mantenerlas ocultas y establece una red de vuelos tan sofisticada que la DEA tardaría años en siquiera comprender su magnitud. No eran vuelos ilegales, era una aerolínea paralela, con horarios, con rutas fijas, con mantenimiento programado. Pero las avionetas solo resuelven la mitad del problema. ¿Cómo mueves toneladas de cocaína desde las fincas de producción hasta las pistas clandestinas? Las carreteras están vigiladas, los retenes son constantes, y mover camiones llenos de droga es pedir que te arresten. Pablo resuelve esto con una simplicidad que resulta genial. No esconde la cocaína, la camufla a plena vista. Compra empresas legales, transportadoras, empresas de mudanzas, flotas de camiones que oficialmente mueven muebles, electrodomésticos, materiales de construcción. Pero entre las cajas de televisores y refrigeradores hay algo más. Y los policías en los retenes nunca revisan cargamentos de empresas con papeles en regla. 1978. Pablo está moviendo 200 kilos por semana. Ganancia semanal, $20 millones. En un año eso es más de 1.000 millones. Pero hay algo más perturbador. No está reinvirtiendo ese dinero en lujos o mansiones. Está reinvirtiéndolo en infraestructura. Más aviones, más pistas, más camiones, más bodegas, más laboratorios de procesamiento. Está escalando el negocio como si fuera Amazon en sus primeros años. Cada dólar que gana lo multiplica en capacidad operativa, y la capacidad operativa le permite ganar más dólares. Es un círculo virtuoso que alimenta su propio crecimiento de forma exponencial. Ahora viene la parte que nadie te ha explicado bien. La parte que hace que este sistema sea verdaderamente diabólico. Pablo no solo controla la producción y el transporte, controla la distribución en Estados Unidos. ¿Cómo? Simple. En lugar de venderle a distribuidores independientes que pueden traicionarlo o negociar precios, crea su propia red. Envía a colombianos de confianza a Miami, Nueva York, Los Ángeles. Les da territorios exclusivos, les financia las operaciones iniciales y les impone una regla. Solo pueden comprarle a él. Es integración vertical perfecta. Desde la hoja de coca en la selva hasta el gramo vendido en una discoteca de Manhattan, Pablo controla cada paso. ¿Recuerdas lo que dije al inicio? El problema no era la ambición, era la física del dinero. En 1980, Pablo está moviendo 3 toneladas de cocaína por semana, 3.000 kilos. A $100.000 el kilo en precio mayorista, eso es $300 millones semanales, 1.200 millones al mes, 14.000 millones al año. Y aquí está lo imposible. No puede depositar ese dinero en bancos, así que lo guarda en efectivo, en bodegas, en paredes, en fincas, y pierde aproximadamente el 10% anual porque las ratas literalmente se lo comen. 1.400 millones de dólares devorados por roedores cada año. Y a Pablo no le importa, porque sigue ganando más rápido de lo que puede contar. Pero hay una pregunta que debes hacerte ahora. Una pregunta incómoda. ¿Cómo construyes un sistema tan eficiente que mueve toneladas de droga semanalmente sin que nadie lo detenga? La respuesta es simple pero brutal. No lo haces solo. Lo haces comprando complicidad a todos los niveles. Policías que no ven, jueces que no juzgan, políticos que no legislan, pilotos que no preguntan, funcionarios de aduana que no revisan. Pablo no construyó un cartel.
construyó un estado paralelo. Y ese estado tenía un lema que pronto se haría famoso en toda Colombia: plata o plomo. Plata si aceptas el soborno, plomo si te niegas. Guarda ese lema, porque en el próximo capítulo verás cómo se aplicó con precisión quirúrgica. 2 de diciembre de 1993, 3 de la tarde. Un tejado en el barrio Los Olivos de Medellín. Pablo Escobar intenta escapar por última vez. Un francotirador lo localiza. Dispara 2 veces. Una bala atraviesa su pierna. La otra entra por su oreja y sale por su ojo. Pablo cae muerto sobre las tejas calientes. El gobierno celebra. Estados Unidos respira aliviado. Los medios declaran el fin del cartel de Medellín. El monstruo está muerto. La guerra terminó. Colombia puede volver a la normalidad. Pero hay algo que nadie te dijo ese día. Algo que cambia completamente lo que significa victoria. Ahora piensa en esto con mucho cuidado. En el momento exacto en que Pablo muere, el cartel de Medellín tiene 400 rutas activas de tráfico de cocaína. Tiene 500 empleados en nómina en Estados Unidos. Tiene 200 toneladas de cocaína almacenadas esperando ser distribuidas. Tiene 5.000 millones de dólares escondidos en cuentas bancarias y propiedades alrededor del mundo. Tiene una infraestructura logística que costó décadas construir. ¿Qué pasó con todo eso cuando Pablo murió? La respuesta es simple pero perturbadora. Absolutamente nada cambió. Porque Pablo no era el cartel. Era solo su cara visible. Los hermanos Rodríguez Orejuela del cartel de Cali estaban esperando ese momento. No con tristeza, con anticipación. Durante años habían sido la sombra del imperio de Pablo. Más discretos, más sofisticados, menos violentos pero igual de efectivos. Cuando Pablo cayó, ellos no tuvieron que construir rutas nuevas, simplemente tomaron las que ya existían. Los contactos en Miami siguieron operando, los pilotos siguieron volando, los laboratorios siguieron produciendo. La única diferencia es que ahora los cheques tenían otra firma. El negocio no colapsó, cambió de administración, y nadie se dio cuenta hasta años después. Pero hay algo más profundo que debes entender, algo que explica por qué el imperio de Pablo sobrevivió a su muerte. Pablo no inventó el narcotráfico, inventó un sistema. Y los sistemas son mucho más difíciles de matar que las personas. Cada ruta que él diseñó estaba documentada. Cada contacto estaba registrado. Cada método estaba probado y perfeccionado. Cuando mueres pero tu manual de operaciones sobrevive, tu negocio continúa. Y el manual de Pablo era tan detallado que los cárteles mexicanos todavía lo estudian 30 años después, no como historia, como blueprint operacional. 1993 a 2026. 33 años han pasado desde que Pablo cayó en ese tejado. En ese tiempo, más de 1 millón de personas han muerto en guerras relacionadas con drogas en América Latina. Más de 100.000 solo en México en la última década. Gobiernos completos han colapsado, ciudades enteras están bajo control de cárteles, y la cocaína sigue fluyendo hacia Estados Unidos en cantidades récord, más que en la época de Pablo. Más pura, más barata, más disponible. La guerra contra las drogas que comenzó con su muerte no terminó. Simplemente reveló que Pablo nunca fue el problema. Era un síntoma. Y aquí está lo que realmente importa. Lo que debes llevarte de esta historia. Pablo Escobar no fue un genio criminal único. Fue el producto de un sistema que permitió que existiera. Un sistema donde la pobreza extrema convive con la riqueza obscena. Donde las instituciones son tan débiles que se pueden comprar con sobres llenos de billetes. Donde la demanda de drogas en países ricos alimenta la violencia en países pobres. Pablo construyó su imperio sobre esas grietas. Y esas grietas siguen ahí, más profundas, más anchas, esperando al próximo Pablo. Porque la historia no se repite, se rima, y el poema todavía no termina.